¿cómo están? Hoy estamos en nuestro último programa, pero de la temporada, porque estamos evaluando si es que seguimos en marzo. Juan, ¿cómo estás tú? Muy bien, Carol. Queremos seguir. Además, hemos recibido muchos comentarios, en su mayoría todos positivos. Entonces, ya llevamos de programa. 7 capítulos. 7 capítulos y harta audiencia, así que estamos contentos y contentas. Muchas gracias a todos y todas quienes nos siguen. Sigan suscribiéndose a nuestro canal para que sigamos creciendo y disputando ahí los espacios de comunicación en las redes sociales. Les agradecemos cada una de las visitas, vistas y comentarios que nos realizan. Y a todos los invitados y invitadas. Oye, hoy día cerramos como corresponde. ¿A lo grande? A lo grande. Una tremenda invitada. Estamos muy contentos, yo muy contenta, emocionada también. Un poco nerviosa, me cuesta como entrevistar a alguien que uno conoce, con quien ha compartido tantas cosas en la vida. Y estamos aquí con nuestra ministra, vocera de gobierno, Un aplauso porque estoy muy agradecida que me hayan invitado a este programa. No, Milicia, gracias a usted por estar aquí con nosotros. Teníamos muchas ganas de poder conversar con usted también aquí en este programa. Sí. Porque ha sido mencionado harto en los capítulos, lo vamos a conversar. Vamos a conversar más adelante. Pues, así que bienvenida, ministra, muchas gracias. Estamos aquí, este es el programa ¿Y ahora qué? Y queremos hablar precisamente de eso. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene? Vamos a partir conversando sobre un tema que para nosotros es importante, que ocurrió el día de ayer, ¿no? Y que fue sin duda un hito importante para el gobierno, fue un hecho político para el país, para los adultos mayores, las adultas mayores, pero vimos que hubo una tensión ahí en la sala, se aprobó en general la reforma de pensiones, pero sin embargo ocurre que se rechazaron algunos aspectos particulares. ¿Cómo quedó finalmente la reforma y cómo seguimos para adelante? Bueno, primero, efectivamente, este tema principalmente importante para la gente, ¿no? Nuestro gobierno le tocó, este periodo de gobierno, hacerse cargo de muchos temas, pero uno de esos es lograr resolver el dilema de las pensiones que hace más de 10 años se viene discutiendo sin una capacidad de respuesta. Y un tremendo drama en nuestro país. Un drama muy grande. Entonces, el que hayamos dado este primer paso, después de lo que sucedió con la reforma tributaria, porque recordarán fue un momento muy difícil para nosotros, dado que la reforma tributaria era como una especie de columna vertebral del financiamiento de muchos programas, de muchas políticas públicas, que se haya rechazado la idea de legislar, porque recién ahora en marzo vamos a poder volver a presentar los proyectos más significativos para avanzar en esa dirección. Bueno, con la reforma previsional estuvo un momento muy difícil tener los votos para la idea de legislar, y si no aprobábamos la idea de legislar teníamos que esperar de nuevo un año más, como pasó con la tributaria, y un año más no es un problema para el gobierno, es un problema para los pensionados y pensionadas que vienen esperando años, décadas de poder tener una cosa. O sea, un año más de pobreza, de pensiones de miseria, que sabemos que es una realidad, ¿no? Por eso es tan importante que se haya aprobado. Exacto, por eso es, lo central para nosotros era que se aprobara la idea de legislar, porque, bueno, hemos tenido un acuerdo importante con lo del 3.3, esto de que estamos trabajando para alcanzar una propuesta técnicamente sostenida en lo que tiene que ver con las tablas de mortalidad, su eliminación y crear como un seguro de longevidad, que efectivamente hay muy poca gente que dice esto bien, pero existen. Entonces también hay que ver cómo cada vez más parece. Sí, porque la población va envejeciendo. Entonces lo primero fue un momento ayer muy clave para los jubilados y las jubiladas de hoy, ¿no? Porque son los que están esperando que la PGU aumente. Y se aprobó eso, que se aprobó el momento de la PGU. La PGU se aprobó, ahora falta también aprobar el cumplimiento tributario, que es el proyecto que ya se conoció, pero que va a ingresar en marzo, porque estamos esperando el plazo de un año, ¿no? Dice el proyecto que busca básicamente recaudar por términos de antiilusión y antievasion tributaria 1.5 del Producto Interno Bruto, y que en gran parte se debería ir al aumento de la PGU y parte de la reforma, ¿no? Que sirve más económicamente, ¿sabes? Claro, que es como 1,2 o 3% del Producto Interno Bruto, porque aumentar la PGU a 250.000 pesos y para todos los jubilados y jubiladas, o sea, que sea realmente universal, sale caro, ¿no? Y sale como 1.2% del Producto Interno Bruto, entonces hay que financiarlo, y como no queremos que sea un bono de un año, un bono que entregue un gobierno y después chao, sino que sea algo permanente, un derecho social, universal, una base de pensión para todo y todas, tiene que tener un ingreso permanente. Entonces, en eso se aumenta, o sea, se aprueba en la parte de la PGU, pero lo que nos falta es lo que está relacionado con el pacto fiscal, que es el cumplimiento tributario. Además que es como matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Porque es aumentar la PGU, pero también evitar lo que ha pasado con
aquellos escrupulosos que no han pagado impuestos y que por tener redes de poder buscan fórmulas para no pagar, ¿no? Y el caso de Mozilla fue un caso emblemático de eso. ¿Qué tan grave es lo que se perdió ayer? Miren, o sea, a ver, lo importante es que al aprobarse la idea de legislar nos da cancha para seguir discutiendo y para encontrar acuerdos en el Senado, ¿no? Claro. Muchas cosas se van a tener que corregir porque quedaron medias extrañas. La ministra Jara ayer las detallaba. O sea, por ejemplo, nosotros en la aprobación de la idea de legislar aprobamos la creación de un seguro social. O sea, la idea de seguro social, que para nosotros es muy importante, se aprobó, pero no se aprobó la cotización que lo financia, alimenta el seguro social, que era la del 6% de los empleadores y empleadoras, y además, junto con eso, tampoco la fórmula del 3.3. O sea, lo del 6 y el 3.3 se cayó, pero sí se aprobó la creación de un seguro social. Entonces, en el Senado lo que vamos a tener que resolver es cómo se la cotización del empleador y cómo se distribuye, que es quizás el tema como más polémico, pero tenemos confianza de que con todo el esfuerzo que se ha hecho, o sea, a ver, de aquí en esto tenemos que sacar el sombrero con nuestros ministros, particularmente la ministra Jara y el ministro Marcel. O sea, han logrado importantes acuerdos. Tuvimos aquí a la ministra Jara, de hecho estuvimos conversando sobre eso y ella nos contaba que abrió espacios de diálogo, espacios de conversación, que a propósito, de hecho recordábamos en ese momento las 40 horas y todo el camino que se hizo para poder llegar a acuerdo a propósito de las 40 horas. Y ella decía, ojalá se repita el mismo escenario de acuerdos para poder avanzar. Pero bueno, algunos desconocieron los acuerdos, ministra. ¿Por qué se caen algunos de los aspectos particulares de la reforma? Mira, hay que preguntarle a ellos. La verdad es que yo no podría interpretar el por qué se votó el rechazo o indicación que se había firmado, que todos conocimos la presentación de esa indicación por parte de algunos parlamentarios, luego el compromiso de avanzar, y bueno, hay que preguntarle a ellos. Lo que nosotros sí creemos que ahora hay que poner el énfasis en que dada la experiencia que tuvimos, el diálogo, la capacidad de cruzar, hacer frente, de encontrar elementos mínimos comunes, ¿no?, para resolver este tema y cumplir los compromisos con la gente es clave, ¿no? Y esperamos que esta especie como de receso legislativo que se va a dar, o sea, una especie de receso legislativo que se va a dar en febrero, nos permita llegar a marzo con la experiencia pasada, aprendida, y que sirva de base para avanzar mucho mejor en el Senado. O sea, esa es nuestra expectativa, y nuestra ministra Jara y el ministro Marcel, y bueno, la CEPRE y todos los que hemos tenido, pero principalmente ellos, tienen toda la disposición, han puesto todo por delante para poder encontrar esos puntos y resolver, ¿no? Ahora, este tema es más difícil. Yo creo que ¿usted ve lo que puede suceder en el Senado? Sí, yo creo que sí. O sea, sí, apelamos siempre a la capacidad de que la política y los políticos o los parlamentarios, etcétera, estén más allá de tirando sus propias posiciones o cómo le responde, ¿cierto?, a su sector. Pensar en los jubilados y jubilantes ahora, del futuro, se logran destrabar cosas. Si logramos mantener ese foco, se logra, ¿ya? Y la experiencia de las 40 horas de salario mínimo tiene un factor, o del royalty dinero, que también lo sacamos con acuerdo. Ahora, insisto que el tema de la pensión es más difícil, siempre en la nación. Bueno, llevamos 10 años tratando de tener una reforma de pensiones. De poder que administra las cotizaciones es un tema súper político, o sea, es muy político. Las FP han administrado millones y millones de las cotizaciones de los trabajadores. Oye, a mí me llamaba la atención. Soltar eso no es fácil, y porque además construye también un modelo social. Si queremos avanzar un modelo donde todos nos acompañemos más, o donde todos nos sigamos acercando con nuestras propias uñas, también es una forma de ver la vida. Y en eso, ha costado ponernos de acuerdo. Yo creo que sí podemos lograr lo mixto, ¿no?, como el equilibrio necesario. Ni es solo individualista, ni es solo solidario, sino que mezclamos lo mejor de cada uno, de cada de nuestras visiones y de cada uno de los modelos, y llegamos a un punto común. Exacto. Y a mí me llamó la atención ayer en el debate, parte del debate era como que algunas personas decían, no, pero es que tenemos que priorizar la capacidad de elegir. O sea, hoy día no hay posibilidades de elegir. Es la propuesta que da esas posibilidades. Precisamente, para que todos lo tengan claro, porque muchas veces se habla de una falsa posibilidad de elegir. Yo cuando entré a trabajar, a todos seguramente nos pasó, lo primero que hacen es que te meten en un FP de manera obligatoria, y el FP que en ese momento tiene ganar la licitación y que se está llevando a los primeros, a
cotizantes nuevos, ¿no? Entonces, para que tengamos claro de que en el fondo el actual sistema no solo te obliga a estar en un sistema privado de administración particular, que además todos sabemos que lo único que ha garantizado son pensiones de pobreza, así que esto amerita un cambiecito. Ojalá, ministra, que nos vaya bien en el Senado, hacemos un llamado a los senadores y senadoras a que se pongan un poco en los zapatos de los trabajadores y trabajadoras. Que sirve el receso legislativo para oxigenar los cuerpos, las mentes. Eso. Y que de vuelta a la negociación, porque el ministro te decía, o sea, son los pensionados, las pensionadas son los adultos mayores que tienen una necesidad imperiosa que no se puede seguir esperando. O sea, 10 años con una reforma de pensiones. Oye, pero ¿sabes qué? Para terminar fue clave que los pensionados hicieron el ejercicio de separar lo que es la pensión autofinanciada de la PGU. Porque ahí se dieron realmente cuenta que la FP, lo que fue un ahorro individual o su capitalización individual, y una pensión mucho más baja de lo que busca el Estado, o sea, es el Estado. Lo que algunos dicen que es mal administrador es que hoy día sostiene gran parte de la pensión de los jubilados. ¿Cuánto es el promedio más o menos? Como 62.000 pesos, ¿no? No más de 70.000 pesos. Exacto. O sea, de la pensión autofinanciada, imagínate alguien que trabajó toda la vida. Claro, entonces, sobre todo para las mujeres, ¿no? Porque ya es mucho más bajo. Ojalá que el proceso sirva para estar con los pensionados también, para conocer más su realidad y el sentido de urgencia que tiene, no solo aumentar la PGU a los 50.000 pesos, sino que aumentarle la pensión por concepto de reconocer también sus años cotizados. Cuando hablamos de que el Seguro Social va a financiar años cotizados, es también una manera de reconocer el esfuerzo individual. Claro. Y de incentivar la historia laboral de una persona. Incentivar además la formalización del trabajo. Exacto. ¿No? Y ojo, que no deja fuera a las mujeres que no han cotizado, porque también la PGU al aumentar que permite que aquellas que no han cotizado tengan un aumento. Y en el caso que se reconoce también el trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Esa es la razón de la pensión básica solidaria originalmente, que se transforma además en PGU. Y recordemos que el aporte que da el Seguro Social no es solo para años cotizados, sino que también para las mujeres que por tabla de mortalidad se vieron castigadas. Exacto. Entonces ahí incorpora evidentemente una mirada más integral de la realidad de las personas de esfuerzo que cotizaron, personas de esfuerzo que no pudieron cotizar pero que sí trabajaron y que además se les castigó por supuestamente vivir más. Ahí es un tema clave y eso se produciría lo más rápido posible. Nosotros estamos esperando que en diciembre se empiecen a pagar los primeros aumentos de PGU y podemos discutir también en el Senado qué margen tenemos de adelantar también eso. O sea, si esa es la gracia, se puede adelantar mucho mejor. Eso. Bueno, ministra, una de las cosas que hemos visto a propósito del debate de pensiones es mucha desinformación, ¿no? Mucha información falsa, se han dicho cosas que no son, que esto de que finalmente el Estado se va a apropiar de los recursos de los chilenos y chilenas, lo cual es absolutamente falso. Acá lo que se está abriendo es la posibilidad de generar administraciones mixtas, ¿no? Entre lo público y lo privado, las personas pueden elegir. O sea, el Estado empieza a jugar un rol que hasta ahora no había jugado. Pero pongo eso como ejemplo, no para entrar en ese punto, sino que para ir al debate de la desinformación, porque esta ha sido una preocupación del Ministerio. Entiendo que junto con el Ministerio de Ciencia han impulsado un espacio, ¿no? Que es precisamente un equipo, una comisión técnica, académica, que han llevado adelante distintas recomendaciones. Nosotros aquí hemos hablado de la información y la desinformación, sobre los medios y otras cosas. De hecho, este programa se transmite por YouTube, que es una plataforma particular donde distintas teorías de distinta índole, como el terraplanismo, algunos viajeros de la Antártida, de los cuales salen naves espaciales, tienen mucha visualización y la gente gusta mucho de eso y bueno, vaya una me parece que es una de las plataformas por donde más se informan los niños. Pero bueno, ahí la ministra nos puede contar cuáles fueron los resultados de este espacio. Entiendo que ya hay 2 informes. Saber un poco sobre esto y cuáles son las conclusiones. Sí, bueno, primero nos costó crear esta comisión asesora contra la desinformación. Ustedes saben que fue súper absurdo ese debate, mucho mito, mucha desinformación también sobre lo que se trataba de esa comisión. A propósito, qué gracioso. Sí. Qué raro. Quisimos como hablar de desinformación y hubo mucha desinformación. Queríamos analizar el problema de desinformación y otros dijeron con desinformación que esto iba a querer censurar a la gente y a crear un ministerio de la verdad. No, nada. Eso era simplemente juntar expertos y expertas en la materia, que son todos muy reconocibles. Nadie podría decir izquierda o derecha que no estamos hablando de militantes políticos. No son militantes políticos, gente
con estudios, con publicaciones, hay gente que realmente se ha dedicado a este tema desde distintas áreas, desde el derecho, desde las plataformas sociales, desde la perspectiva de género. Son personas que están en la academia, ¿no? Sí, son las personas que están en la academia y es como un representante que también es profesional que ve los temas de los fact-checking, Sí. ¿no? que desde el mundo de como las ONG. Pero la mayoría son académicos y lo hicimos con el Ministerio de Ciencia porque así como la línea de Congreso Futuro, la ciencia aporta a los temas que son globales, ¿no? A los grandes desafíos. Y este tema es un desafío global, o sea, es una de las principales preocupaciones en los organismos y la instancia multilateral. ¿Por qué? Porque se está instalando y se ha señalado y se ha constatado que está significando una amenaza a las democracias. O sea, la desinformación es una amenaza a las democracias. Y eso se repite en los informes de las Naciones Unidas, ¿no? Tuvo acá el secretario general hace poco y él ya venía planteando, y me planteó a mí, cómo está la desinformación en Chile, qué están haciendo, porque es una preocupación justamente para, por ejemplo, el combate al cambio climático. ¿Ya? Y los efectos. Bueno, hay negacionismo respecto al cambio climático y en YouTube lo pueden encontrar. La Unión Europea. Dicen que no hay cambio climático, increíble. No, bueno, exactamente. Entonces es una preocupación global porque afecta a esa agenda, porque también en el contexto de guerra se está produciendo mucha desinformación. La Unión Europea tiene una comisión, tiene recomendaciones, etcétera. El Reino Unido, está la OCDE, de hecho nosotros como país somos parte de un grupo de trabajo de países para también avanzar una agenda contra la desinformación, y me mandaba el otro día la subsecretaria Sangüesa en World Economic Forum que emitió un informe, ¿cierto?, sobre desinformación basado en el informe de Global Risk Report, que señala nuevamente, imagínate, estamos hablando de materias económicas, ¿no? De grupos que hablan en general de inversiones, de crecimiento, etc. También señala que la desinformación es uno de los principales problemas. Entonces, esto es global, lo que quiero decir es que es global, que es un fenómeno que amenaza a las democracias, y por lo tanto nosotros le dimos a esta comisión de expertos y expertas que hicieran dos informes. Uno, diagnóstico del fenómeno, o sea, el estado del arte, a nivel global y a nivel chileno, y en segundo lugar, recomendaciones. ¿Esos informes son públicos? Son públicos. ¿Dónde pueden acceder? Están en la página del Ministerio de Ciencia. Perfecto. La podemos compartir, Sí, de todas maneras ahí vamos a poner el link para que los descarguen. Porque es interesante, ya que estamos hablando de esos informes, yo creo que a la gente le gusta ya fueron publicados. Está en un informe súper contundente. De hecho, tuvimos ya 2 seminarios sobre su resultado. Bueno, Claudio Lorte y Padre Ranquita y varias personas. Bueno, el fenómeno es bien complejo porque al final se trata mucho de la industria de las plataformas digitales. Uno, entró a Twitter y las redes sociales son toda una oportunidad porque nos han permitido conectarnos con otros, generar instancias, organización, debate, etc. Pero se olvida de que detrás de eso hay una industria y que hay dueños de plataformas y que se mueve como un negocio. Genera ingresos, la gente paga publicidad, con ciertos algoritmos que se van modificando los algoritmos además. Claro, tú vas llegando con ciertos mensajes para calar con tu publicidad en ciertos públicos, objetivos, y en la medida que tengas más visualización y más likes, se difunde. Eso es la dinámica de la red social y todos más o menos sabemos cómo funciona, ¿no? Uno busca que tenga más likes, más alcance, etc. Entonces, tiene atrás una contraparte que eso es una industria. Entonces, si uno lo pone desde el punto de vista del derecho de los usuarios, yo tengo mi derecho a expresarme, tengo mi derecho a tener información, no hay ninguna regulación hacia esas plataformas digitales que garantice ciertos derechos para los usuarios. ¿Como no, el derecho a no ser engañado? Claro, el derecho, probablemente no sé, el derecho a la información. Lo que pasa es que como hay una industria detrás, pero también es de la libertad de expresión, porque si a ti solo te están mostrando una parte de la realidad, un mensaje que refuerza tus propias ideas consigas, porque es el algoritmo que te arroja, ¿no? Claro. Sí, a ti el algoritmo determina qué es lo que promociona, qué es lo que se visualiza más en una persona que está mirando, por ejemplo, si tú estás mirando YouTube o estás mirando TikTok, qué sé yo, el algoritmo determina cuáles son las imágenes que se ven más, cuáles se muestran más, etcétera. Eso se refiere. Claro, entonces tiende a generar como burbujas. Como las cámaras de eco que le llaman también. Sí, podría ser. Pero son como tribus virtuales, ¿no? Entonces, tus redes probablemente te muestren lo que refuerza tus propias concepciones. Yo tenía razón porque tal persona lo dijo. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, eso hace que finalmente tus posibilidades de abrir
tus perspectivas, tu conocimiento, tu opinión, tu capacidad de decidir, ¿no? Se limitan un poco también. Entonces, ahí hay un fenómeno súper interesante y la pregunta es cómo lo regulamos, establecemos códigos éticos, cómo se enfrentan los países cuando las plataformas digitales no tienen límites territoriales. ¿Cuál es la plataforma digital más usada en Chile, según el informe? ¿Se hizo ese diagnóstico? No recuerdo que se haya hecho ese diagnóstico de cuál es la más usada, pero sí sabemos que han ido, o sea, Facebook en el lejos, ya, o sea, es por lo menos lo que nosotros hemos visto cuando vemos redes, es Facebook es la más utilizada, Instagram sigue creciendo y TikTok, a diferencia de lo que está muy en población más joven, pero todavía, o sea, tiene mucho potencial, pero todavía no compite como con el mismo nivel. Ahora, hay gente que son dueños de esa plataforma y que no tienen las regulaciones que tienen, por ejemplo, la prensa. O sea, la prensa son medios de comunicación y tienen leyes, tienen regulaciones, tienen horarios, por ejemplo, para no emitirse contenido. Domicilio conocido. Domicilio conocido. Entonces, si a ti no te gusta el titular de un medio o la nota de un medio, crees que está distorsionada, crees que no sé qué, tú sabes quién la escribió, quién es el dueño. O sea, tienes como una... hay una ley en la cual uno puede reclamar que se verifique la experiencia tal cual como... Bueno, tienes esa posibilidad. Eso es parte de lo que ha definido la democracia. Están los medios, su importancia, la libertad. Hay una formalidad. Y, claro, y tiene ciertos límites, por ejemplo, injuria o calumnia, tú puedes apelar, o puede incluso el escrutinio social. ¿Ya? O sea, sin siquiera alguna ley, simplemente el reproche social hace que las líneas, o los medios, los periodistas puedan decir, mira, tenemos que corregir esto. Pero en el tema de las plataformas no pasa eso. No. Porque hay gente anónima, porque se supone que, bueno, libertad de los usuarios, sabemos que hay bots, y ahí lo que el informe dice básicamente, primero, júntense con las plataformas. O sea, el gobierno, las instituciones tienen que tener mesas interinstitucionales para poder pedir, por ejemplo, transparencia en su algoritmo. Transparencia de cuánta publicidad pagada tiene, tanto política electoral como no. ¿Qué tanta transparencia tienen y cómo se puede verificar que la información que te entregan es real o no? También dice que en los contextos electorales como que se dispara más la desinformación, ¿verdad? Porque se produce una dinámica en redes que es como muy polarizada, o sea, la polarización mueve mucho más la desinformación que en contextos no polarizados, ¿no? Porque no es mucho más emocional la desinformación, ¿no? La desinformación no se basa en argumentos racionales, sino que es muy, yo creo todo, no sé qué, cuánto, cuánto es como, sí, que visceralidad. Entonces son como los espacios, el fenómeno del diagnóstico que hacen es que el fenómeno de la desinformación como que crece mucho más por la polarización, la visceralidad es como un terreno fértil para la desinformación. Interesante. Y se retroalimenta. Y es gubernamental. Y por lo tanto lo que recomienda es dar ciertas también facultades al servicio electoral para poder fiscalizar el contexto electoral, la desinformación. En un momento lo hizo. ¿Se recuerdan del presidente del CERVE que dijo nosotros juntamos Google? Porque los candidatos nos reportaron cuántas publicidad pagaron en redes sociales, por ejemplo. En Facebook, por ejemplo, y que la ley lo exige para los candidatos, bien cumplieron, informaron, pero Google no lo informó. ¿Ya? Y entre otras cosas lo que pasa es porque no tienen domicilio acá en Chile. Difícil como exigirles muchas cosas porque no tienen como domicilio. Pero sin embargo sí influyen en nuestro país. Pero influyen en nuestro país, obviamente. O sea, lo que tienen mucha información de todas las personas. Entonces, eso es claramente entre otras cosas, ¿no? Es súper interesante el informe y nosotros ya estamos trabajando en recoger algunas medidas legislativas como no. ¿Y en qué se basa el argumento, perdón, ministra, sobre que esto pone en riesgo la democracia? O sea, ¿en qué aspecto se pone en riesgo la democracia respecto de la desinformación? Bueno, porque uno, el derecho a la información se ve alterado cuando tú no tienes derecho, o sea, te limitan tu derecho a informarte, entonces un sujeto que tiene menos capacidades de ejercer otro tipo de derechos. O sea, es como la educación. O derechamente también limita la libertad de expresión, porque la libertad de expresión tiene un componente como individual propio, pero también tiene un componente de que como la sociedad te garantiza que tú puedas expresarte y tener todos los elementos para poder expresar, tener una opinión informada y expresarla. Entonces eso genera un problema y termina incidiendo en las decisiones, en la capacidad de decidir. Porque imagínate si influye, lo estoy diciendo como en esto, para que se entienda que en todo momento electoral esa información genera incide resultados. Claro.
distorsionar los resultados electorales. Pero efectivamente puede haber gente que por haber tenido solo desinformación a su alrededor no quiso votar o votó mal, o por ejemplo respecto a los apoyos sobre el combate al cambio climático, porque hay algunos que insisten que no existe. Porque la guerra, claro, no conoce. Bueno, claro, entonces a mí me sorprendió mucho ese debate. Pongamos otro ejemplo que yo usé porque creo que es muy nutrido, que esto no tiene que ver con bots, pero a propósito del juicio contra la exalcaldesa Maipú salió este audio de Good Nights, jefa de prensa, todo lo relacionado con las comunicaciones, promoviendo la memoria. Claro, que contra un concejal comunista, porque Ariel Ramos, toda la solidaridad, la fuerza del concejal comunista Ariel Ramos, efectivamente, que da cuenta de que hubo una intención de engañar al público y dañar a y de construir una realidad usando las redes sociales. Haciendo que es mentira, o sea, la desinformación. Ella lo dice en el audio, dice mintamos. Claro, inventemos cosas para crear, para que todo el mundo piense que es esto. Y uno se pregunta, si no hay que explicarlo más como mayor detalle, no se trata esto daño y no daña a las cosas. Porque la daña, sí, claro, porque daña el debate, porque daña la fe pública, presionada. Obvio que daña personas, autoridades directas que terminan siendo perjudicadas por mentiras que intencionalmente se difunden y propagan para determinar un resultado distinto en un proceso democrático, ¿no? Generar un clima también, generar un clima respecto de ciertas autoridades. Por lo que no suelen ser. Claro. Claro, que ahí se decía a la gente que se le quería. ¿Era lo que habían dicho? Pero ya no me acuerdo exactamente, pero se le querían revisar algo que tenía adentro en la casa. Las casas para quitar la segunda propiedad, una cosa así. Algo así, sí. Pero las mujeres que atacaron a esta voluntaria del censo, la atacaron con esa idea, ¿no? Claro. Como tú vienes a quitarnos algo, ¿no? Bueno, hay un caso emblemático. Terminó una persona siendo afectada por todo hay un caso emblemático de la desinformación que se ocupa harto como para conversar, que es de Estados Unidos, donde una persona irrumpió con armas en una pizzería porque se supone que en el sótano tenían secuestrado a personas. Se creó toda una teoría en internet con las pizzerías. Y una persona llegó con armas a rescatar a los niños al sótano, porque no había un tema complejo, ¿no? Y es muy importante en esto la alfabetización digital y hacer como pedagogía, porque no es lo mismo que tú, Carol Cariola, tengas como una opinión política sobre un tema y que te pueden decir eso no es así, estás equivocada, ya. Eso es la opinión política y eso es parte de la democracia, no está de acuerdo. También está la información errada. Tú puedes tener una información errada, pero la desinformación intencional, claro, tiene una intención construida para engañar, para propagarla, para engañar. ¿Y se sabe quiénes están detrás de eso? Bueno, no es parte del informe básicamente analizar eso, pero uno lo ve en redes sociales cuando se masifican mucho como textos muy similares sobre algo. Están buenos, que los voces se usan mucho para eso. Entonces aquí la transparencia, la alfabetización digital también es para pegar recomendaciones, cómo somos capaces de chequear. Y con una altura que ya está un poco más involucrada, tú sabes que a veces cuando hay cosas muy polémicas, como eso no es, esto será real, ¿cuál es la fuente? Como mejor no compartirlo antes de. Porque uno va aprendiendo de estas cosas, de cómo se comporta la desinformación. ¿Tendrá que pasar a las escuelas la alfabetización digital? Ha ido pasando también para los docentes. Nosotros estamos incorporando además un área para la alfabetización digital de dirigentes y dirigentes sociales, porque ellos tienen un rol también en su territorio, ¿no? Son parte, por ejemplo, de los chats de WhatsApp, que se comparten muchas cosas, como juegan un rol que son fundamentales los dirigentes sociales en la construcción de la democracia, como también están preparados para enfrentar. ¿Se proponen algunos cambios legislativos a propósito? Sí, en eso estamos trabajando. Ya, la recomendación en el tema del CERVEL, porque además lo ha pedido el presidente del CERVEL, darle esas facultades para que el contexto electoral pueda apuntar a plataformas digitales, por no informar ciertas cosas. Estamos viendo ahí porque siempre el objetivo es resguardar los derechos de las personas, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho de los usuarios.
no es un tema fácil y por eso queríamos un informe, porque hay muchos proyectos y en estos temas que son tan delicados y tan complejos, había que recurrir también a la ciencia, ¿no? Falta transparencia en un tema que aparece como opaco, pero con mucha fuerza de influencia en la vida que llevamos. Siempre que hay opacidad, o sea, siempre que hay cosas ocultas, que hay cuestiones que no tienen todo el control, o más que no el control, la regulación necesaria, pues yo creo que esto se trata de regulación para que la libertad de expresión se siga dando. Todas las personas tienen derecho a tener una red social, a decir lo que quieran, pero a hacerse responsable de lo que dicen y a sostener una fuente finalmente de lo que se está diciendo, sobre todo cuando eso puede dañar a otros. Yo creo además que la gente no quiere ser manipulada. Eso, la gente no quiere ser manipulada. Oye, pero mira, a propósito de eso, bueno, se viene el desafío, ministra, entonces en esta materia y en otras. Han pasado ya 2 años de gobierno, han pasado volando, ¿no? 2 años de gobierno. No están volando. No están volando. Yo creo que estamos en la mitad. Sí, en la mitad, o sea, como... ¿Pero han pasado volando o han pasado lento? ¿Qué dicen? ¿Cómo lo siento? Yo diría que han pasado intensos. Intensos. Sí. Pero se ha sentido en el cuerpo. Solo 2 años y se ha hecho tantas cosas. Yo sé que realmente en el debate público como que los temas están concentrados en 2 cosas, ¿verdad? Nada más. Pero este espacio lo inventamos precisamente para poder ahondar y abundar más en esta conversación. Claro, o sea, en lo que no se dice, para que la gente sepa, porque en el fondo, sobre todo, quienes nos siguen, las personas que están atentas, que nos apoyan y que apoyan al gobierno y que apoyan la gestión y que quieren seguir avanzando, porque una de las cosas precisamente a propósito de la desinformación es que se ha buscado instalar que el gobierno no ha hecho nada. De hecho, lo han dicho aquí varios de las personas que hemos tenido, cómo rebatimos finalmente eso. Que en 2 años se han hecho, la ministra dice, muchas cosas. ¿Cuáles son los principales, si tuviera que definir los principales logros en estos últimos 2 años de gobierno del presidente Gabriel Boric, cuáles son esos principales logros para que la ciudadanía lo sepa? Mucho. Tenemos 3 áreas claves, ¿no? La seguridad social, la seguridad económica y la seguridad pública. Ahí están los 3 objetivos que como que reúnen varias medidas. En materia de seguridad económica, sin lugar a dudas, el salario mínimo a 500.000 pesos, el bolsillo familiar electrónico, el cómo hemos mejorado y actualizado los subsidios familiares, el cómo tenemos hoy día además un gabinete de procrecimiento y empleo para garantizar mayor inversión pública y privada y con eso generar una reactivación económica, cómo está avanzando además en seguridad económica el modelo de desarrollo productivo para el siglo XXI, que es hidrógeno verde, la estrategia de hidrógeno verde, que además viene incorporada con la línea de capacitación, porque no basta con crear industria en una política de Estado, que es verdad que viene de antes y lo hemos reforzado, sino que también preparar todo el tipo de empleo y trabajadores que necesitamos para el hidrógeno verde. Y tremendo desafío, ¿ah? Sí, además súper importante porque Chile puede alcanzar la carbono neutralidad y que se ha propuesto por la estrategia de hidrógeno verde, por la estrategia de litio, con trenes para Chile, que también ha avanzado en desarrollar. Para Chile le gusta mucho a las personas. Es que es muy importante, lo vimos inaugurando uno de los trenes más rápidos de América Latina. Increíble rápido, era realmente. Traer lo mejor de nuestra historia, exacto, de nuestro pasado a la modernidad y con alto estándar. ¿Cuál es el tren más rápido que ustedes han dado? ¿Han dado trenes rápidos? A mí me tocó el 2012 en Alemania, fue eso, estábamos juntos. Yo creo que sí, estábamos juntos, sí. ¿Cuándo? En Alemania, en 2012. No sé, yo llegaba con los distintos estados y bueno. ¿Y a cuándo la velocidad de ese tren? No me acuerdo cuánto es nada, pero son como trenes bala. Sí. Son muy veloces. Ahora, porque conectan ciudades en horas, es una cosa muy impresionante. O sea, no, yo normalmente creo que subimos un tren en bala. Ahora este llega a 160 km/h, efectivamente es el más rápido de Sudamérica y es el más moderno. O sea, es que no tiene nada que envidiarle a los europeos, los baños, esto para conectar aparatos tecnológicos. ¿Qué ciudades conectadas en este tren? Es Santiago, Curicó, ¿ya? Y estamos trabajando para reponer y volver a conectarse a Talca, Chillán. Buenísimo, hagamos un llamado a eso va a pasar este año. Sí, a cuidar el tren, porque cuando hablamos de dignidad, ahí está, la dignidad hay que cuidarla. O sea, eso es un tren de alto nivel, moderno, cómodo, rápido. Y ojalá todos lo puedan disfrutar así, por tanto, no dañar una política de Estado,
que partió del periodo anterior y nosotros le dimos también push para continuarlo. Si nosotros queremos reforzar la política de trenes, recuperar trenes que no estaban usándose, ampliar más la red y que esto siga para el gobierno que venga, ¿no? Que siga avanzando. Pero faltaron temas todavía. Electromovilidad, en seguridad de cosas que están todos cruzados, pero electromovilidad también. O sea, somos la segunda ciudad después de la China con mayor uso de electricidad. Es verdad. Y no solo eso, porque en las regiones, Beijing es la primera, Santiago de Chile es la segunda. Eso en el mundo, eso es muy importante. o sea, Santiago está tomando ejemplo Así es. desde Sudamérica en materia de electromovilidad, en materia de trenes y en materia de descentralización, porque estos buses eléctricos están llegando a Chile, ya llegaron a Antofagasta y ahora van a llegar a Coquimbo. Y así queremos seguir avanzando. Muy bueno, toda esta información nuestros auditores la agradecen mucho porque después con esto conversan en su familia, estas conversaciones también las cortan, las llevan a las redes sociales, pero a mí me están avisando de que parece que se me ha pasado volar. Ayer por primera vez un día en la Política Nacional de Técnicos Neutralizados que no existía, tenemos una Secretaría Ciudadana Territorial. Se anunció hoy, ahora, hoy se promulgó, porque ya fue ley de la República, lo tramitamos en el Congreso Nacional. Exacto. Y escucha, en materia social, que ustedes ya saben, tenemos el copago cero, las 40 horas, salud gratuita para... Claro que es salud gratuita, con la ley de corta de SAPRI estamos tratando de hacer un fortalecimiento de FONASA también para los seguros complementarios, que no es la reforma de salud, pero es un paso importante para mejorar el sistema público de salud. Bueno, royalty lo mencionamos, que ahora empieza a entregarse para la región y las comunas, que es una gran noticia para las autoridades locales, porque con esos recursos también van a poder mejorar la calidad de vida. O sea, lo que se recauda del royalty se distribuye en regiones para fortalecer también las comunas mineras. Volvieron los reality a Chile, yo sé que usted tiene mucho trabajo que hacer, obviamente que me imagino que quizás no habrá tenido tiempo de verlo, pero nosotros tuvimos aquí a la ganadora del reality Gran Hermano Chile, Connie Capelli, a la que le mandamos un gran saludo desde acá, y dejó dos mensajes como bien simpáticos. A nosotros nos llamaron la atención, nos reímos mucho con ella. Primero, ama al presidente, le manda mensajes por Instagram, le manda corazón. Y le hemos dicho al presidente que le responda algún mensajito con lo quiere mucho, así que eso fue muy bonito cuando nos lo contó, pero también nos dijo que la veía a usted como futura presidenta de Chile. Debo decir que vi prueba porque lo vi en redes. Y yo la conocía un poco antes por la televisión, porque efectivamente no me reality, pero ya... Es más bailarina, Connie, es súper muy facética. Muy simpática, también en el programa, se encontré muy simpática efectivamente. Y claro, agradecida por el cariño, sobre todo al presidente, el reconocimiento también a la labor, pero ustedes saben que mi tarea de ministra es tarea de mí. Ocupa todo el tiempo y ella también baila. Connie está muy comprometida con el trabajo que está haciendo el gobierno. Sí. Muy entusiasmada. De hecho, es una de las personas que dijo aquí en este programa, se dice que el presidente no ha hecho nada y ha hecho muchas cosas. El presidente Gabriel Boric ha logrado muchas cosas durante estos 2 años y hay que seguir para adelante trabajando en eso. Ministra, bueno, queremos, antes de cerrar, porque ya estamos llegando al final de nuestro programa, hacer unas preguntas. Queremos conocerla un poco más. Esto se llama el test de Proust, que básicamente es un cuestionario de 30 preguntas. Bueno, vamos a hacer las 30, vamos a hacer menos. ¿Ustedes hace cuánto se conocen? No sé, muchos años. 2011. Mira, ahí estamos tomando una foto. A ver. Nuestra, en una marcha. Oiga, ¿y eso de qué año es? No, eso es del 2011. No sé. No, yo creo que después ya estábamos marchando para el Paraíso en el Congreso. Sí, ahí Y está. aquí ya ministra y diputada. Ministra y diputada y la ministra Clara. Por la 40 horas que ha sido un Ahí eso es. Que van a ir a Polonia y Alemania. Yo creo que eso fue cuando fuimos a la gira con la Fundación Rosa Luxemburgo. Ahí tienen más cara de estudiante, ¿eh? Sí. Y esa mirada. Pero ahí ustedes no son parlamentarios o son parlamentarios ahí. Estábamos electas. Yo creo que el primer periodo. Sí, electas y todavía no habíamos asumido. Todavía no habíamos asumido. Estábamos mirando el hemiciclo desde arriba, desde la galería. Yo había parido probablemente, sí. La de... Oye, pero ha pasado de todo desde ese tiempo hasta ahora. Si uno las mira ahí, ahora las mira ustedes. Yo me acuerdo cuando conocí a Camila, creo que fue... La carita mexicana. Fue antes del 2011, iba a ser candidata a la FECH
y me fue a ver en la U de Conce. Yo estaba de presidenta de la FEC y de repente llegó así una niña, una compañera de la juventud, y preguntando por mí, y yo la fui a saludar, y me dijo, vengo a un congreso de geografía que era de la U de Conce, y ahí nos conocimos. ¿Pero eso en qué año fue? Yo creo como en 2009. Sí, por ahí. Cuando pequeña que deseaba ser de grande. ¿Cómo que dices? Cuando pequeña que deseaba ser de grande. Ya, a ver. Yo deseaba ser campesina. Campesina. Y lo he dicho en muchas partes, porque, no sé, tenía algo como con la tierra y el campo, y me gusta como... ¿Como cultivar la tierra? Sí, la... Ay, yo nunca había pensado esa respuesta. Sí. Pensaba que actriz. No, tuve en un momento que mi familia también, como mi tío actor, mi prima actriz, mi papá actor, hay una familia así como artística, y yo estudié diseño teatral, de hecho después no quise, pero cuando entré a geografía, entre otras cosas, me gustaba la división científico-humanista y quería algo que me permitiera no estar siempre en una oficina. Entonces, como esa idea de salir a terreno, salir a las áreas abiertas, en el verde, me gustaba mucho. Así que cuando yo quería ser campesina. Terminé siendo geógrafa y bueno, y ahora soy ministra. Pero puedo salir a terreno. Eso, ¿Le gusta el jardín actualmente? ¿Cultiva jardín? Bueno, sí, totalmente. ¿Sí? Me encanta jardinear. Bien, da. Eso, Sí. mantener el jardín. De Sí. hecho, antes de casarme, estuve en vez de como estar así como, no sé, como haciéndome spa. Ya. El mismo día, el día del natural. Estuve así bajo todo sol, de hecho me quemé la espalda, desmalezando el jardín, para arreglar el jardín, podando, plantando. ¿Tiene alguna planta que sea como la favorita, la que más le gusta? En ese jardín me gustan todas. A ver, me gusta mucho la bugambilia, pero la bugambilia que ¿Tiene bugambilia? Sí, tengo bugambilia. ¿Y qué color? Es que cambia. Ah, pero está todo fucsia rojo. Hay rojo, otro anaranjado y otro más fucsia. Yo encuentro muy linda la bugambilia. Para cerrar, la última pregunta que no la vamos a sacar porque la voy a hacer de acá. Ya, voy a hacer yo. A ver. Es que quiero ver qué responde. ¿Tu músico o música favorita? O favorito. A ver qué dice. Bueno, obvio. Obvio que sí. Claro, porque no solo es música ya. A ver, entonces ya yo quería saber. Más integralmente persona. Eso, un tremendo músico, pero también una tremenda persona. Sí. Ministra, muchas gracias por haber venido a nuestro programa, y ahora que hay muchas preguntas todavía que responder, qué es lo que viene. Nosotros siempre nos falta tiempo. Siempre falta tiempo, pero además lo que viene. No, lo que viene en el futuro del mundo, del país, pero también de lo que viene para el gobierno. ¿Alguna certeza? O sea, certeza, sacar la previsional, esperamos para que en diciembre empecemos a pagar las PGU, sacar la tributaria para financiar parte de esto, importante, y poner mucha gestión en seguridad y en crecimiento económico y empleo. Algo que funciona muy bien en los gabinetes de crecimiento y empleo. Muy bien, en el que se hizo la región de Coquimbo, el primero, realmente logró avanzar y destapar muchos proyectos. El presidente estuvo anunciando varias medidas, entonces estamos haciendo esto y lo vamos a hacer en verdad en todas las regiones, por metas, propósitos claros y articulando a todos los ministerios más que otras instituciones para apuntalar el crecimiento económico que viene de 2023, o sea, hacerlo un poquito más. ¿Cómo está el presidente? Bueno, ahora descansando, que tenía que ya descansar, o sea... Pero está con ánimo para seguir para adelante cumpliendo sí, está informado, está muy contento con la aprobación de la idea legislar la reforma previsional, y obviamente esa buena noticia, respirando aire puro, con vegetación alrededor en el sur, obviamente que les va a permitir volver recargado de energía, que es lo que necesitamos. Mientras tanto acá lo cubrimos entre todas las historias. Eso, muy bien. Muchas gracias, ministra. Gracias a todos y a todas quienes nos acompañaron nuevamente en este programa de ¿Y ahora qué? Y vamos a seguir, así que esperamos que en marzo podamos continuar, por cualquier sí. Bueno, vamos ¿Seguimos o no seguimos? Mira, nosotros queremos seguir, pero esto ha sido un tremendo esfuerzo para nosotros. Hay que seguir, vamos. Sigo, pero es importante. Ha sido mucho. Nosotros conversamos con Carol que era una necesidad. Ya tenemos nuestro trabajo, mucho que hacer, y esto era más trabajo, pero era muy necesario. Y queremos seguir, pero bueno, tenemos vamos a ver, eso, nos vamos a preparar. Así que para nos vemos en marzo, y muchas gracias a todos y a todas.
Nos vemos nuevamente en este programa, ¿Y ahora qué? Y muchas gracias, ministra, por habernos acompañado en este programa. Un aplauso para la ministra. ¡Vamos! Buen verano, buen verano.